Vámonos. Vamos al tema número 4 de nuestra serie que estamos hablando, el misterio de la piedad. Tema número 4. Este versículo, primera de Timoteo 3:16, después de que Pablo le da una serie de instrucciones a Timoteo de cómo debe de ser la vida dentro de la iglesia, Pablo da este mensaje, da este versículo, primera de Timoteo 3:16, un versículo que se piensa que era un canto de adoración que andaba ya circulando en aquella época durante el primer siglo por algunas iglesias. Es una especie como de alabanza que se estaba dando, es una declaración muy bonita que engloba todo lo que es la obra redentora de Cristo. Por eso es el misterio de la piedad. En el primer tema dijimos que misterio tiene que ver con algo que requiere de una investigación profunda. No es solamente algo que se percibe a simple vista. Misterio tiene que ver con ir buscando los clues, las claves, ir investigando para poder llegar a entender perfectamente lo que es la piedad. Y la piedad dijimos que es Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la piedad. Pero ¿cómo se desarrolló ese amor de Dios? ¿Cómo se fue desarrollando a lo largo del ministerio de Cristo ese momento de redención? Y esto es lo que engloba precisamente este canto de adoración. Primera de Timoteo 3:16, no es ese. Esa es segunda de Timoteo. Ok, primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente, no acepta condición, no acepta duda, no acepta discusión. Grande, no es algo pequeño, no es algo insignificante, no es algo que a simple vista se puede dominar, es algo grande. Grande es el misterio de la piedad. Y son 6 declaraciones que hace el apóstol Pablo y hemos ido viendo cada una de ellas. La primera fue: Dios fue manifestado en carne, y hablamos de esto. Después, justificado en el Espíritu, hablamos la siguiente semana de esto. Y esto tiene que ver con la combinación de las dos esferas, de la esfera natural, la esfera terrenal, lo que vemos nosotros ahorita, lo que percibimos con nuestros 5 sentidos, y la esfera espiritual, que no la podemos percibir de manera humana, tiene que ser a través del Espíritu. Así es que vamos a ver ahora esta tercera declaración: visto de los ángeles. Si pones la imagen, por favor, de donde están las crucecitas. Y dijimos que estas 6 declaraciones, hermanos, que están acá, forman una estructura. Tiene un nombre medio raro, no se los digo para no confundirnos, pero el que estudió esto, los estudiosos de esto, se dieron cuenta de cómo estaban interrelacionadas estas 6 declaraciones. Las líneas rojas, las declaraciones en rojo, tienen que ver con el mundo físico, con el mundo natural, con el mundo como lo percibimos nosotros. Y las líneas azules tienen que ver con el mundo espiritual. Así es que si se dan cuenta, el orden de estas 6 declaraciones van intercalando. Empieza con manifestado en carne, o sea, algo humano, justificado en el espíritu, algo espiritual. La tercera empieza ahora, visto de los ángeles, que tiene que ver con el mundo espiritual, y va a seguir predicado a los gentiles, que tiene que ver con el mundo natural. Y después volvemos al mundo natural, creído en el mundo, y por último en el mundo espiritual, recibido en la gloria. ¿De qué habla esto, hermanos? Esto nos está indicando que el ministerio de Jesús, el ministerio o el misterio de la piedad, como lo llama Pablo, tiene que ver con los dos mundos. Tiene que ver con lo que vemos nosotros y tiene que ver con lo que no vemos nosotros. Tiene que ver con lo que estamos viviendo ahorita en este tiempo. El mundo no estaba preparado
Cuando recibimos el año nuevo 2020, nadie sabía lo que nos esperaba. Nadie pensaba que unos meses después íbamos a estar en esta condición. Y no solamente nosotros, todos los hermanos en todo el mundo, ¿verdad? Si es en Rusia están en la misma situación, si es Escandinavia están en la misma situación, los hermanos en Suecia están en la misma situación, los hermanos en la India están también igual que nosotros. Nadie se imaginó todo esto. Por supuesto que esto tiene que ver con el mundo natural, con el que percibimos a partir de nuestra humanidad, pero también está entrelazado con el mundo espiritual. Todo lo que vivimos, hermanos, todo lo que pasamos a lo largo de nuestro peregrinar sobre la tierra, está entrelazado el mundo espiritual y el mundo natural. Cuando no conocemos al Señor, por supuesto, no nos damos cuenta de eso. Pensamos que es normal. Pensamos a lo mejor que el machismo es normal. Pensamos a lo mejor que la mentira es normal. Pensamos que el adulterio es normal. Pensamos que las limpias y todo eso es normal. ¿Por qué? Porque así crecimos en el mundo sin conocer al Señor. Pero una vez que hemos venido a Cristo, nos damos cuenta que hay un mundo espiritual, que hay reglas espirituales, que hay principios espirituales que se tienen que mezclar y combinar con el mundo natural para entonces poder vivir la vida abundante y plena que Cristo nos prometió. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo empiezo a entender cómo opera el mundo espiritual intercalándose con el mundo natural, entonces puedo tener conciencia de lo que veo en la Escritura. Cuando yo entiendo eso, ahora yo puedo empezar a leer la Biblia desde otro punto de vista. Mucha gente ha leído la Biblia, mucha gente lee la Biblia, aún siendo religiosos, aún siendo parte de una iglesia, pero no la entienden. Se aburren, se cansan, no le pueden seguir. ¿Por qué? Porque todavía no han hecho esa conexión espiritual para poder mezclar la vida humana, la vida natural y la vida espiritual. Así es que esta estructura nos acompaña a lo largo de este estudio, hermanos, y ojalá lo podamos ir entendiendo y comprendiendo más o menos. El sacrificio de Cristo expiatorio, es decir, que cubrió y pagó toda nuestra culpa, no solamente alcanzó a la raza humana, sino que fue de proporciones universales. No solamente el Señor vino a salvarnos del pecado, a nosotros los pobres seres humanos que estábamos en el pecado. Este sacrificio de Cristo también tuvo que ver con la justicia de Dios a través de todo el mundo espiritual. Miren lo que dice Colosenses 1:20. Colosenses 1:20, hace unas semanas las hermanas precisamente en su estudio estaban debatiendo sobre este versículo. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, es decir, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas. ¿Cuáles? Las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El sacrificio de Cristo no solamente vino a librarnos a nosotros del pecado, hermanos. El sacrificio de Cristo vino a poner orden en el mundo espiritual. Si ustedes se acuerdan, Satanás fue enviado a la tierra cuando se rebeló. Nosotros decimos el primer pecado fue el de Adán y Eva, la desobediencia. El Señor dijo que no comieran del árbol y le entraron y se echaron de botana el fruto del árbol. Y pensamos que ese fue el primer pecado, la desobediencia del hombre.
Pero realmente el primer pecado se llevó a cabo en la esfera espiritual, cuando Satanás se llenó de soberbia, se llenó de altivez y dijo: yo puedo ser mayor que Dios, y quiso ponerse en el lugar de Dios, y en ese momento fue cuando Dios lo tiene que expulsar completamente de su presencia, y dice la Escritura que arrastró, dice Apocalipsis, a la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, la tercera parte de la creación angelical se vino en esa revolución y fueron expulsados al lago de fuego y azufre. Ese fue el primer pecado. El primer pecado se llevó en la esfera espiritual, el segundo pecado se llevó en la esfera natural. Obviamente para nosotros como seres humanos consideramos el primer pecado el de Adán y Eva. ¿Se entiende esto, hermanos? Pero realmente el pecado se llevó a cabo y empezó en el mundo espiritual. Así es que la muerte de Jesús, el misterio de la piedad, tenía que englobar no solamente la redención de la humanidad, sino tenía también que alcanzar todo el mundo espiritual. Por eso dice Colosenses, tuvo que reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, reconciliarlas todas, haciendo la paz por medio de su sangre en la cruz. ¿Qué cosa es reconciliar? Volver otra vez a ponernos en paz. Si yo me llego a echar un pleito con Benji, nos peleamos, nos enojamos, discutimos por algo y estamos enemistados. Pero llega un momento en que a lo mejor pues platicamos y nos ponemos de acuerdo y nos volvemos a reconciliar. Los que son matrimonio saben muy bien lo que es la reconciliación. ¿O no? Nunca se han peleado. Nunca se han reconciliado. Y la reconciliación ¿a poco no es más bonita? ¿No? Hasta chilaquiles te hacen. ¿Qué no? Bueno, Armando no le hacen chilaquiles. Ok. Ándale, más o menos. Cuando Cristo muere en esa cruz, hermanos, y hace esa reconciliación, el mundo espiritual se alegra. Nosotros también nos alegramos, pero en el mundo espiritual también hubo gozo, también hubo alegría. En el mundo espiritual también hubo expectativa de qué es lo que iba a suceder. Satanás era parte de esa creación angelical, hermanos. Sus huestes de maldad, los gobernadores de las tinieblas, también son parte de esa creación angelical. De la misma manera que el ángel Gabriel, Miguel y todos los millones de ángeles que sirven y ministran delante del trono de Dios. Así es que el sacrificio de Cristo incluyó la pacificación también del mundo espiritual. Puso en su lugar a los que se rebelaron y redimió a los que habían sido fieles con el Señor. Así es que en esta declaración que hace Pablo en 1 de Timoteo 3:16, habla de que Jesús es manifestado, Dios es manifestado en carne a través de Jesús, después es justificado en el Espíritu al momento de resucitar, pero dice ahí que también fue visto por los ángeles, visto de los ángeles. El ministerio de Jesús sobre la tierra estuvo rodeado de actividad angelical por todos lados. Ninguno podía intervenir. Los ángeles no podían intervenir sobrenaturalmente, no podían tomar autoridad, no podían agarrar a los malos y darles un par de cachetadas o sacar sus espadas de fuego y eliminar a los malos. No podían intervenir. Los ángeles solamente podían ser testigos. La obra de reconciliación para el mundo espiritual y para el mundo natural solamente estaba sobre los hombros de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Nada más, nada más. Tanto los hombres estaban expectantes como toda la creación angelical también estaba expectante. Los hombres participaron de alguna manera, los ángeles sin poder participar como ellos quisieran, fueron parte. Por eso lo pone aquí Pablo, visto de los ángeles. ¿Qué papel jugaron los ángeles a favor del misterio de la piedad? Vamos a ver en los evangelios algunas escenas donde los ángeles interactúan para desarrollar este misterio de la piedad a la par también de los seres humanos, de la iglesia que estaban haciendo. Número 1, vamos a ver, los ángeles anunciaron
la llegada del rey. Dice Lucas 1:26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. No era un ángel solamente, no era un varón con vestiduras blancas, como muchas veces se refiere la escritura a los ángeles de Dios. Era Gabriel, y no se le apareció en sueños. No fue una visión la que tuvo María. Gabriel personificado, Gabriel hecho visible, este ser celestial hecho visible en forma también de hombre, entró, quiere decir que caminó, entró en la casa donde estaba María. Gabriel es el mismísimo ángel que 700 años atrás había sido enviado al profeta Daniel. Daniel había estado recibiendo visiones de parte de Dios cuando estaba ahí junto al río Quebar en Babilonia respecto del final de los tiempos, y Gabriel es el que viene volando con presteza, dice Daniel capítulo 9, que llegó Daniel, el varón Gabriel, donde estaba Daniel, para traerle la revelación de lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Este mismo ángel Gabriel, 700 años después, llega a donde está María, donde está esta mujer, a darle el plan de lo que va a suceder con Jesús. Ella va a engendrar del Espíritu Santo y va a tener un niño. ¿Quién mejor, hermanos? ¿Quién mejor que Gabriel? Gabriel ya le había tocado pelear contra el principado de Persia. Ya le había tocado enfrentarse para traer un mensaje. Gabriel son seres eternos, por supuesto, los ángeles. Y ya estaba ahí. Y Gabriel había estado siguiendo con el Señor, con el Padre directamente, el proceso de cómo se iba a llevar a cabo todo. Yo me imagino que los ángeles tienen sentimientos y pensamientos, pero no me voy a meter en ese rollo. Pero si nosotros fuéramos Gabriel, hace 700 años que te mandaron a dar un recado, mira, dile a este muchacho que está ahí todo casi como muerto porque se está espantado, dile que tranquilo, que lo que está viendo es lo que va a suceder así y así y así, y van a ser 70 semanas y esto y el rollo, y después se va a levantar el Hijo del Hombre y ve y dile. Y Gabriel se queda con la revelación. 700 años. ¿Cuánto tiempo llevamos de pandemia? 4 meses. Y ya no aguantamos. 700 años Gabriel esperando el momento. Y ya, Señor, ya voy. Espérate, Gabriel, apenas van 100 años. Ya los 200, ya, Señor, ya, espérate. Todavía están ahí los macabeos pegándose ahí. Ya, Señor, ya. Y cuando el Señor le dice, ahora, Gabriel, es el tiempo. Vas a ir a un pueblito allá en Nazaret y vas a encontrar a una muchacha que se llama María y le vas a dar el mensaje. Imagínense, hermanos, el gozo de este ser angelical, de Gabriel, cuando llega delante de María, la ve cara a cara y le dice, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Gabriel le da el anuncio. Antes de visitar a María 6 meses antes, vino a visitar a otro sacerdote, a Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, porque había que preparar el camino. Atrasito dice Lucas 1:8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Le da una serie de instrucciones y en el versículo 19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy, ¿quién? Gabriel. ¿Y cuál es el lugar de Gabriel? El que estoy delante de Dios. ¿Por qué le interesaba a Gabriel que esto se llevara a cabo?
porque él entendía que el misterio de la piedad iba a reconciliar no solamente a la humanidad, sino que por fin iba a haber paz en el área espiritual, en la esfera espiritual donde Gabriel le tocaba estar delante de la presencia de Dios. El mundo espiritual entrelazándose con el mundo natural. Gabriel hace sus anuncios, traspasa la escena del cielo a la tierra, del mundo espiritual al mundo natural. Zacarías, Elizabeth tienen a un niño que le ponen Juan, y unos meses después María se casa con José y reciben a Cristo manifestado en carne, como lo dice la primera declaración. Segunda escena de los ángeles, atestiguando el nacimiento de Jesús. Vámonos un poquito a la escena de Navidad, donde los ángeles ahora le dan el traspaso a la humanidad, a una parte de la humanidad sensible, a la humanidad sencilla, a la gente sin pretensiones, sin riquezas, sin soberbias en sus corazones, como un anticipo de lo que sería unos años más adelante la iglesia. No sé si entienden esto, hermanos. Esos pastorcitos que recibieron el mensaje de los ángeles era un símbolo de lo que iba a ser la iglesia. Los ángeles no se le aparecieron a los fariseos en el templo, ni a los sacerdotes que estaban en el templo ministrando. No se le aparecieron a la gente rica o acomodada de la ciudad. No se fueron a presentar delante del rey Herodes. Los ángeles vinieron a presentarse delante de un grupo de gente sencilla, que tenía un corazón dispuesto, que ellos sabían que el Señor estaba con ellos. Lucas 2:8, ahí dándole la vuelta a la hoja. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero, ¿quién? El ángel. El ángel les dijo, nuevamente el mundo espiritual entrelazándose con el mundo natural. El ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Una multitud de las huestes celestiales. Los ángeles, el mundo espiritual, pendientes de lo que estaba sucediendo en el mundo natural. Porque lo que estaba sucediendo en ese momento en el mundo natural también les iba a traer liberación a ellos, porque el misterio de la piedad iba a englobar tanto la esfera espiritual como la esfera humana. Así es que a los ángeles también les interesaba que esto se llevara a cabo. Visto de los ángeles, el mundo espiritual dando testimonio, una multitud de ángeles siendo testigos de cómo se traspasaba la divinidad de Dios. Hermanos, los ángeles entendían lo que estaba sucediendo. Dice Gabriel, yo soy el que está delante de Dios. Es decir, Gabriel conocía personalmente a Dios. Imagina lo que sería o lo que es para este ángel estar delante de Dios. La Biblia dice que ninguno de nosotros puede ver a Dios cara a cara y vivir. Nuestra fragilidad humana se desbarata, o sea, te haces polvo, pues, una espada láser, ahí quedas. Gabriel estaba delante. Esa multitud de ángeles sabían lo que es estar delante del trono de Dios, porque son los que cantan delante del trono de Dios. Ellos entendían lo que estaba pasando. Ellos se dieron cuenta, esta imagen del cielo donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos permanentemente, este ser, este Padre creador,
está tomando forma de hombre para venir a nacer como un ser humano común y corriente y para venir a nacer en medio ahí de animales y de paja y de ese establo. Los ángeles sabían lo que estaba sucediendo y los ángeles están dando testimonio de cómo se traslada esa divinidad a la que ellos están acostumbrados, cómo se va trasladando a la tierra, hasta llegar a convertirse en un bebecito envuelto en pañales en medio de un pesebre. Imagínense, hermanos. Por eso los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas, mundo espiritual, y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Mundo espiritual, mundo natural. Tercera escena donde los ángeles entran en acción en el misterio de la piedad. Los ángeles protegieron al recién nacido rey. Les dije hace ratito, los personajes espirituales no podían intervenir, no podían meter la mano en medio del trayecto, en medio del desarrollo del plan de Dios. La responsabilidad solamente ahora estaba en el terreno humano. Como dicen en el fútbol, ahora la pelota estaba en la cancha de la humanidad. Los ángeles ya no podían intervenir. La divinidad ya no podía intervenir. Ahora le tocaba a la humanidad. Solamente podían ellos tratar de influir en los pensamientos, tratar de revelarles por medio de sueños. Así es que Satanás, mundo espiritual a fin de cuentas, Satanás le pone en el corazón al rey Herodes que ha nacido un rey y que lo tiene que matar. Y Herodes manda a buscar al niño y manda a matar a los niños. Entonces otro ángel, Mateo 2:13, después de que reciben la visita de los magos de Oriente, ¿verdad? Según la tradición en enero 6, a ver si este año sí nos traen algo. Mateo 2:13 dice: después que partieron ellos, los magos, he aquí otra vez un ángel del Señor. No sabemos si fue Gabriel. Nada más aquí dice un ángel. Apareció, pero ¿cómo apareció ahora? Ahora fue en sueños. Ya no entró en persona. Ahora solamente fue un sueño. Apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue para Egipto. Visto de los ángeles, dice Pablo. Después de tantos siglos de espera, hermanos, ¿ustedes creen que este ángel no le habrían dado ganas de manera sobrenatural haber tomado a José, a María, al niño y haber volado con ellos hasta ponerlos en un lugar seguro? ¿Lo podía hacer un ángel? Por supuesto que lo podía. ¿Tenía la fuerza para hacerlo? Imagínate si no lo podía hacer. Sin embargo, ahora la responsabilidad estaba en la humanidad. Y lo único que pudo hacer el ángel fue revelarle a José por medio de un sueño: ¿sabes qué, José? Te tienes que ir y ponte en seguridad con la madre y con el niño. Y ahí va José. Se levanta de noche, dice la Escritura, con la madre, con el niño. La mujer tenía escasas 24, 48 horas de aliviada, hermanas. Ustedes saben lo que es eso, más o menos. ¿Ya estaba al 100, María? ¿Cómo andas después de 24, 48 horas de? Alcánzame, por favor, maridito mío. Esa cosa. ¿Con qué trabajos? Recién aliviada. El niño recién nacido. ¿Era qué? Y arráncate a caminar 260 millas.
416 kilómetros de México. 260 millas, ¿como de aquí a dónde? Ida y vuelta a Chicago, ¿no? Pero caminando. Con una mujer recién aliviada. Con un bebé recién nacido. ¿Tú crees que el ángel no se quedó con las ganas de cargarlos, extender sus alas y llevarlos y ponerlos a buen resguardo? Pero no lo podía hacer. No lo podía hacer. Porque el misterio de la piedad requería que el ser humano, que la humanidad hiciera su parte para la redención y que el mundo espiritual hiciera su parte para la redención. Así es que este ángel lo único que pudo hacer fue advertirle por medio de un sueño a José: vete, vete José. Y yo me imagino al ángel desesperado viendo cómo María empezaba a caminar con trabajo con el niño, José, las cosas que llevaban, a lo mejor un burrito, ahí van empezando a caminar. Imagínate el corazón de ese ángel. Por eso era importante que Pablo estableciera: visto por los ángeles. Los ángeles fueron testigos, porque estaba en juego también la redención del mundo espiritual. Cuarta escena: los ángeles fortalecen a Jesús durante su ministerio. Después de su bautismo en el río Jordán, Juan el Bautista lo bautiza y el Señor es llevado al desierto, donde ayunó por 40 días. Y el diablo dice que le tentaba. El diablo quería que el mundo espiritual fuera quebrantado. Quería que las leyes del mundo natural se rompieran. Que el Señor Jesús se diera la tentación, que rompiera la ley del mundo natural, que convirtiera un elemento mineral en un elemento comestible. Quería que quebrara la ley para poderlo acusar. No pudo. Entonces quiso darle la gloria, tampoco pudo. Quiso tentarlo para que se arrojara desde el templo, de la torre, y que el Señor lo iba a guardar, que los ángeles del Señor lo iban a guardar. Y tampoco pudo hacerlo, quebrar la ley. Fueron 40 días intensos, fueron 40 días espantosos los que vivió el Señor Jesús. Y dice Mateo 4:11, el diablo entonces le dejó. Se dio por vencido Satanás. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Los ángeles estaban listos. Los ángeles estaban expectantes. Los ángeles estaban afuera de la cancha. No pueden entrar a la cancha, ¿verdad? Como esos entrenadores que los ves a veces cuando está el partido de fútbol y el entrenador quisiera meterse a patear el penal. No, no puedes. Estás afuera. Y no puedes pasar de esta línea. Y los pobrecitos están ahí, ¿verdad? Los entrenadores, y se ponen así las puntitas y meten la mitad del cuerpo para ver si sus jugadores reaccionan. Así estaban los ángeles. No podían intervenir. No podían entrar al partido. Pero desde afuera podían estar alentando. Y dice que vinieron ángeles y les sirvieron. Los dos lados del mundo espiritual. El ángel caído queriendo derrotar, al igual que derrotó a Adán. Y como no pudo, entonces vienen los ángeles al servicio de Dios a servirle y a fortalecer. La siguiente vez que vemos un ángel al lado de Jesús es en el huerto de Getsemaní. Hermanos, qué importante es esto. Antes de ser arrestado, Lucas 22:41. El Señor Jesús está en Getsemaní. El Señor le dice a sus discípulos: quédense aquí a orar. Los discípulos les gana el sueño, se quedan dormidos. Y el Señor, dice Lucas 22:41, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjate el versículo 43. Se le apareció un ángel del cielo. ¿Quién fue? No sabemos. Gabriel, Miguel, no sabemos. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No dice que le dijo nada. No dice que hizo nada el ángel. No sabemos cómo fue ese encuentro.
No sabemos qué es exactamente lo que sucedió. No hay diálogo, no hay argumento. Solamente dice que llegó un ángel junto a él para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El ángel solamente se puso junto al Señor. No podía hacer nada, hermano. El ángel no podía hacer nada. No podía intervenir. Este ángel hubiera querido poder quitar esa copa amarga del Señor. Ese ángel ha de haber estado con unas ganas tremendas de sacar su espada de fuego y aventarse a todos, hasta los discípulos, si era necesario, por dormilones. Pero no lo hizo. No pudo. No pudo. Solamente estuvo ahí para fortalecerle, para recordarle que en su lucha iba a reconciliar a esos hombres que estaban ahí dormidos, que no entendían lo que estaba pasando, que no sabían lo que les esperaba en las siguientes horas y no sabían lo que les esperaba también en los siguientes días y meses y años. Pero el ángel también estaba ahí porque entendía que en ese momento se iba a reconciliar también toda la multitud de las huestes angelicales que habían atestiguado su nacimiento. No dice la Escritura qué le dijo ni qué hizo. Yo me imagino que el ángel se arrodilló junto al Señor y permaneció ahí en silencio. Hermanos, ustedes y yo no sabemos cuántas veces en nuestros momentos más difíciles, en los momentos cuando estamos en una lucha muy fuerte y pensamos que a nadie le importa y pensamos inclusive que el Señor ni siquiera se acuerda de nosotros, ni nos imaginamos la cantidad de veces que hemos estado ahí de rodillas o sentados derramando lágrimas. ¿Cuántas veces un ángel del Señor ha estado ahí junto a nosotros sin poder hacer nada tampoco? Porque es mi lucha, porque es nuestra lucha, porque Dios nos puso en ese momento, porque sabía que teníamos que ser probados, que teníamos que ser exprimidos y que teníamos que demostrar que la fe que decimos tener estaba ahí. Y ahí han de estar los ángeles, hermanos. Ahí han de estar. No los podemos percibir. No les podemos hablar. Ellos no nos pueden hablar, no nos pueden tocar, ni los podemos tocar. Pero yo estoy seguro que muchas veces a lo largo de nuestras vidas, ahí ha estado un ángel junto a nosotros para fortalecernos. Y de pronto el tiempo de prueba pasa. Y de pronto termina. Y de pronto estás contento y alegre. Y a lo mejor ni siquiera te ha pasado por la mente en ese tiempo, cuando decías, no hombre, ni los hermanos me pelan, ni el pastor me busca, ni nadie, no le importa a nadie. A lo mejor nunca te pusiste a pensar que un ángel del Señor estuvo ahí junto a ti para fortalecerte. Los ángeles anuncian también la resurrección. En la escena del nacimiento de Jesús, los ángeles están en el cielo. En la resurrección están en la tierra. Las dos esferas siguen entrelazándose. El misterio de la piedad sigue cubriendo y operando en los dos mundos. Dice Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Tampoco nos dice quién era. Yo me imagino en mis locos pensamientos que era Miguel, porque corresponde con la descripción de Apocalipsis y la de Daniel, pero no lo dice y no lo vamos a especular. Dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él,
Los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel respondiendo dijo a las mujeres: ustedes no tengan miedo, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. No sabemos quién era. Lo que sí podemos saber, hermanos, es que había una gran actividad en el mundo espiritual en estos momentos. Una gran actividad. La derrota de Satanás y sus huestes se había consumado. Satanás pensó que había matado a Dios, pensó que al haber pecado en contra de él, pero cuando viene el juicio, como vimos la semana pasada, se presenta el acusador y dice: este hombre murió por pecador. Ok, dime qué pecados cometió. Déjame buscar. No, este tampoco. Y al no haber causa en contra de Cristo, al no haber causa en contra de Jesús, el juez lo justifica y dice: este hombre es inocente, que se le devuelva su vida. Y entonces es cuando resucita con poder y está un ángel afuera esperando ese momento glorioso de la resurrección. Tuvo que devolvérsele su vida física. Efesios 4 dice, 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y esto de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió a las profundidades espirituales es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Para llenarlo qué? Todo. ¿Qué es todo? Todo viene del griego. Todo. El mundo natural y el mundo espiritual. Todo. Todo tenía que ser lleno. Manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles que dieron testimonio de esta resurrección y visto también por la iglesia, hermanos. Por la iglesia. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, hablándole a la iglesia, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que nos era contraria, hablando del mundo espiritual, que estaba contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y despojando a quién? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea el Señor. Derrotó al mundo espiritual. Concilió al mundo espiritual. Le quitó el poder al mundo espiritual. Le quitó las llaves de la muerte. Y ahora Él es el que vive para siempre. Los principados y potestades espirituales de maldad perdieron su derecho sobre nosotros gracias a la resurrección de Jesús. Y los ángeles se regocijaron con los discípulos y con la iglesia. Déjenme decirles otra vez esto. Los principados y potestades de maldad perdieron su derecho y su autoridad sobre nosotros. Los principados de maldad y las huestes de maldad perdieron su derecho y su autoridad sobre mí. ¿Se va entendiendo poco a poco? Satanás y sus huestes de maldad no tienen más derecho ni autoridad sobre mi vida. Porque ahora yo fui hecho hijo de Dios. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y esta acta de decretos, hermanos, que nos era contraria, todo lo que hicimos en nuestra vida, todos los pecados, maldades, maldiciones, herejías, brujerías, todo lo que llegamos a hacer antes de entregarnos a Cristo, quedó clavada y exhibida en la cruz del Calvario, reconciliándonos nuevamente con Dios. Por último, la última escena donde vemos a los ángeles poniéndose al servicio de la iglesia,
poniéndose al servicio del cuerpo de Cristo, porque la tarea continúa y la tarea no ha terminado todavía. Después de resucitar el Señor y de encontrarse varias veces con sus discípulos, llega la hora de establecer a la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, para que pudiera propagar el mensaje de salvación de toda la humanidad. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto bueno, que el Señor no se va a resbalar. Dos varones, dos ángeles, ahora puestos en pie junto a los discípulos. En otras ocasiones les he dicho esta analogía. En el nacimiento de Cristo, los ángeles están en el cielo y Jesús está en la tierra. Ahora vemos a Jesús yéndose al cielo y los ángeles se quedan parados en la tierra. La obra estaba hecha, la reconciliación de los dos mundos estaba consumada, Satanás estaba derrotado, sus principados exhibidos, y ahora estaba naciendo una nueva raza. Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, hay una raza humana, hay una raza celestial y está la iglesia. Y nosotros somos parte de la iglesia. Somos parte de una raza engendrada no por voluntad de varón, sino de parte del Señor. Una nueva raza, un nuevo linaje llamado iglesia. Y al lado de aquella iglesia que iniciaba su travesía a lo largo de los siglos venideros, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y mientras llega ese momento, hermanos, vengan hermanos de alabanza, Benji. Mientras llega ese momento en que se cumpla que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, los ángeles del Señor, hermanos, están peleando junto a la iglesia. Los ángeles del Señor no los vemos, no los escuchamos. Pedro no se dio cuenta que fue un ángel del Señor el que le abrió la cárcel. Pablo no se dio cuenta cuántas veces los ángeles le abrieron caminos y le llevaron por diferentes rutas. Y así como nosotros tampoco nos damos cuenta de cuántas ocasiones los ángeles del Señor nos han librado de muchos males, y ni cuenta nos hemos dado, ni cuenta nos damos. La gente que no conoce del Señor dice: uy, qué suerte tuve, me libré de ese accidente. Uy, qué suerte tuve, no me fracturé. Uy, me fue re bien, no me corrieron del trabajo. El cristiano no cree en la suerte. El cristiano cree en un Dios poderoso. Y el cristiano cree también que los ángeles del Señor están para servir a los que han de heredar la salvación. Termino con esto que dice Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito con mayúscula en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace
a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No están todos los ángeles ahora listos para seguir ayudándonos a llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado? Los ángeles todavía no pueden participar. Desde el tiempo de Cristo, los ángeles están al margen. La redención ya se llevó a cabo, pero ahora es parte de la iglesia. Ahora le toca a la iglesia. Ahora es el tiempo de la iglesia. Ahora es la iglesia la que tiene que caminar. Ahora es la iglesia la que tiene que conquistar. Ahora es la iglesia la que tiene que hacer que la venida de Cristo se acelere al ritmo de la predicación del evangelio. Y los ángeles están ahí, echándonos porras, animándonos, diciendo: vete por acá, vete por allá, cuidado, que se te ponche la llanta mejor, porque si no se te poncha te vas a ir a estrellar allá dentro de un minuto. Gracias a Dios se te ponchó la llanta acá. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Cuántas veces? Se te descompuso el carro y te enojaste, hiciste un coraje, y al rato te enteras que a esa hora, en ese tiempo, por el camino por donde ibas, murieron algunas personas. Y dices: wow, si no se me hubiera descompuesto el carro, si no se me hubiera ponchado la llanta, si a mi esposa no se le hubiera olvidado la bolsa y tuvimos que regresar. ¿De cuántas cosas nos han librado los ángeles del Señor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos heredado la salvación, hemos heredado la vida eterna. Estamos esperando ese momento que dijeron los ángeles a los discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Pero mientras llega ese momento, hermanos, mientras llega ese momento, en medio de la tribulación, en medio del temor, de la incertidumbre que nos han marcado estos tiempos, el misterio de la piedad puede darnos certeza, convicción acerca de en quién hemos puesto nuestra esperanza. Y después de ver cómo la actividad angelical se entrelaza con el mundo natural, estos son momentos para que podamos decir todos nosotros, como el salmista en el Salmo 91:11: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Pónganse de pie, hermanos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque los ángeles fueron testigos y los ángeles fueron parte de lo que estaba sucediendo, de lo que estaban viendo. Gracias, Señor, porque tu obra redentora alcanza el mundo espiritual y alcanza el mundo natural. Ahora nosotros hemos sido redimidos, pero también los principados y potestades han sido exhibidos. Ahora nosotros caminamos en la verdad y anunciamos la verdad del evangelio, pero también hay legiones de ángeles que dicen: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Para la iglesia, para la iglesia, para los que han decidido caminar en la fe del Hijo de Dios, para aquellos que han decidido renunciar a lo que el mundo ha ofrecido, aquellos que han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Cuántas veces tus ángeles nos han ministrado? ¿Cuántas veces tus ángeles nos han sustentado? Señor, nosotros no adoramos a los ángeles,
Nosotros no invocamos a los ángeles. Nosotros, Señor, te adoramos a ti. Nosotros, Señor, te clamamos a ti. Nosotros, Señor, te buscamos a ti. Pero entendemos que tú tienes, Señor, a tus huestes listas para poder servir a aquellos que han de heredar la salvación, a tu iglesia. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Y por eso te hemos dicho esta canción el día de hoy, Señor. Venimos delante de ti, humillados, reconociendo que dependemos de ti, Señor, para que puedas sanar nuestra tierra, para que puedas sanar esta tierra, Padre. Aleluya.